darles muchísimas gracias y quedamos a su disposición y le damos la palabra. Muchísimas gracias. La verdad que hablando con Patricia y recordando toda la mayéutica de este doctorado, mayéutica porque fue un parto, la gran alegría de poder inaugurar hoy y sobre todo el inmenso honor de poder dirigir estas palabras y exponer mis pobres reflexiones en unas circunstancias tan importantes y ante tan dignos representantes de la Universidad Católica de Cuyo y de otros tan altos ámbitos de la cultura y la investigación. Dado que los tópicos que trataré son conocidos por la mayoría o gran parte, me abstendré de citaciones que solo embellecerían el escrito, pero que harían más lenta la exposición. La oportunidad única en nuestro país de contar con un doctorado en teología con orientación patrística, un doctorado en patrística, obliga a recurrir a un estilo solemne que no me caracteriza, ya que a menudo prefiero el género medio y en él el recurso Espectacular. Una experiencia. el recurso al ornatus hilari. Primer punto, trataré sobre un prejuicio. El primer título pensado para esta conferencia era La patrística ante los desafíos científicos contemporáneos. Sin embargo, al pensar con más profundidad el tema, advertí que estaba prejuzgando nuestra disciplina, ya que ella también reaccionó ante desafíos científicos antiguos, no solo los contemporáneos. Y nosotros no somos los primeros en aceptar los desafíos. Primero, y esto no es en orden cronológico, la patrología aceptó el desafío de la declaración de las fuentes en las doxografías, presentando con claridad y fidelidad los textos bíblicos y las palabras de los padres. Estos Padre, últimos discúlpame que te moleste, te interrumpa. Soy Gabriel. Tenemos una pequeña interferencia, no sé si tu micrófono o... No sé si será mi micrófono, ¿no? No sé. Yo no escucho nada. Claro, hace un rato sí. Fíjate si te lo podés quitar un poquito o alejar un poco. Ahí puede ser. A ver. Ahí me parece que se escucha mejor. ¿Lo escuchan mejor? No sé. Bueno. No. Y aquí Patricia López Cejas bate la cabeza raudamente diciendo que no. Bueno, ahora se ríe, así que debe ser que ella se escucha. Padre, a ver, nos sugieren si te lo puedes quitar un poco. Ajá. A ver, ahí. Habla si te escuchamos. Bueno, a ver, sigamos, ¿o no? O la ficha. Fíjate si es la ficha, si no. Perdón que te... A ver. Ahí está. ¿Se escucha? Ahí se escucha ¿Sí? mejor. ¿Se escucha? Bueno, muy bien. Entonces, decía que la patrística aceptó el desafío de la declaración de las fuentes y en las doxografías, presentando con claridad y fidelidad los textos bíblicos y la doctrina de los padres. Estos últimos en Nicea, con el famoso tutestín, es decir, del credo, se habían arrogado la autoridad de interpretar las escrituras y presentar ante toda la Iglesia el verdadero contenido de la regula fidei, convirtiéndose así en punto de partida y referencia de verificación para las decisiones u opciones intelectuales. Estos 318 padres firmantes del credo niceno se atribuyeron la autoridad de interpretar a Dios y traducir a un lenguaje condicionado por las circunstancias aquello que Dios habló por los profetas y agiógrafos. Desde entonces los sucesores de estos audaces padres comenzarán a citarlos como autoritas en la presentación de sus doctrinas y punto de confrontación con respecto a la verdad revelada
al modo como los que pusieron los cimientos de la cultura clásica profana presentaban la sapiencia veterum, la erudicio veterum y la mos maiorum. La argumentación patrística tomó cartas de ciudadanía en la exposición de las doctrinas y la fama de los padres citados, garantizaba la ortodoxia de las enseñanzas impartidas. Ante el desafío que significaba la crítica acerca de la falta de belleza de sus textos vacilares, según el testimonio de San Agustín, los escritores patrísticos se esforzaron por observar los cánones de la retórica al modo que se observaban en la segunda sofística. Por un lado, observaron la estructura del discurso retórico y de los escritos en casi todas sus formas, así como las pautas de la puritas, el ornatus, delectare et prodesse. Es de destacar la respuesta al desafío en la profundización de los textos desde la figura etimológica, la numerología, la acribia en general en el análisis de la Biblia. Se establecieron pautas de lectura crítica de los textos sagrados, como las reglas de Ticonio Donatista, que a pesar de pertenecer a la Pars Donati, sus reglas influyeron en muchos escritores, principalmente San Agustín, por supuesto. Así también los escritores patrísticos asumieron el modo exegético que observaban los discípulos de Platón con los escritos de su maestro y la aplicación del mismo en los textos bíblicos, tal como lo había hecho Filón alejandrino. Con el gran avance de los estudios filosóficos, de sus técnicas y desafíos exigentes, los escritores patrísticos asumieron el reto y con distintas actitudes ante las diferentes doctrinas, también presentaron el mensaje cristiano con el nivel que requerían los científicos de entonces. Esto sucedió a tal punto que estuvieron a la altura de los cultos oponentes y provocaron un considerable movimiento de conversión en muchos de ellos. Acordémonos de aquel que era llamado el Cicerón cristiano. Echaron mano de los cultores paganos de la literatura, la astronomía, la medicina, agronomía, zoología, etcétera, de su época. Y de esta manera intentaron responder a los requerimientos de curiosidad, estilo y nivel de explicación sobre lo que permitía la ciencia a ellos contemporánea. Muchos de los convertidos provenían del mundo de la cultura pagana. Pensemos, por ejemplo, en San Clemente Alejandrino, y paradojalmente injertaron rama antigua en tocón nuevo, logrando que la cultura antigua volviera a dar un nuevo fruto abundante. La patrística asumió también los géneros literarios ya vigentes en la literatura clásica, como los comentarios, los tratados, las apologías, las biografías, las epístolas, la poesía, etc. Y aportaron reformas a modos antiguos como los apotegmata patrum, la catequesis y la homilía. Se asumieron incluso los esquemas literarios para la presentación del Theos Aner, el hombre de Dios, la cronografía y el relato histórico según el gusto del hombre del tiempo. ¿Habrá que hablar de una inculturación o de la aplicación de los elementos que ellos mismos estudiaron en la escuela? Con todo, los padres no asumieron la cultura a modo acrítico, dado que debían ser fieles a una doctrina moral. Rechazaron aquellos desafíos culturales que les llevaban a traicionar el traditum y el depositum. Cuando el reto de la cultura y sus métodos desviara al hombre de su fin último, cuando estos desvirtuaran su dignidad, cuando fuera presentada una imagen de Dios imposible de adaptarse al Dios revelado y a la revelación de Dios sobre el hombre, no se aceptaba el modelo cultural profano. Y no solo se abstenían los autores patrísticos en los tópicos que se referían directamente a Dios y el destino del hombre, sino también aquello que no se encuadrara con la visión cristiana de la sociedad, de la justicia, aun cuando el que lo propusiera fuera el mismo emperador. Y la actitud
de consecuencia pusiera en peligro la integridad de la propia vida o la deportación. Se trataba de una posición crítica, no antagónica a priori, ni obsecuente por temor a ser catalogado como nova supersticio o castigado por el crimen de lesa humanitas. Actitud desafiante, no trémula ante el peligro de la persecución y el martirio. La precisión científica de los estudios profanos antiguos pusieron de manifiesto la necesidad de la propedéutica. Se hacían imprescindibles algunos estudios previos para alcanzar un nivel de conocimiento de manera que la investigación sea seria. Y por qué no, se requería este nivel de erudición para no ser despreciado en los círculos doctos. Los escritores patrísticos aceptaron este desafío por ambos motivos, esto es, para estar a la altura de las investigaciones de serio nivel científico y para penetrar en ambientes distinguidos por la elucubración profunda. La propedéutica comenzaba en la escuela del Magister Ludi, seguía bajo las instrucciones del Diórzotos y por último en las aulas de Alejandría, Roma, Atenas, Berytus, Cartago, o bajo la conducción de rhétores famosos como Libanius, por ejemplo. Esto lo pueden testimoniar los capadocios. El método era el mismo que usaban los no cristianos. Los ejemplos a imitar eran nuevos y viejos. Segundo punto, los desafíos científicos contemporáneos. El tiempo moderno de la investigación científica plantea desafíos parecidos a nuestra ciencia patrística y los eruditos la observan con gran expectativa. Nos encontramos ante el mismo ambiente variado de los que se dedicaban a la investigación seria en la antigüedad. El científico no creyente, también hoy, pretende que sus interlocutores, aquellos que consideran o contradicen sus teorías o cuyas teorías quieren considerar o contradecir, presenten sus credos con un nivel científico exigente y riguroso. Se trata de un desafío que no puede ser admitido sin una actitud crítica. Esto es, no puede ser admitido cuando no se tiene actitud abierta en los principios. El desprecio a priori de la ciencia patrística o de sus principios teológicos obedece a prejuicios que pudieron haber tenido su asidero, pero que al apelar a la sensatez deberían desaparecer. En efecto, durante un largo periodo, el fervor piadoso sacó de contexto los textos patrísticos y los remilgues de traducciones dudosas se reprodujeron ante el desconocimiento serio de las lenguas clásicas, sobre todo del griego y el siríaco, y mucho más del georgiano, el armenio, el árabe y el copto. La finalidad de los textos y estudios patrísticos era muy a menudo la de herramientas de ciencias superiores, sin advertir que la aceptación acrítica del texto, o más bien de frases, iba en detrimento de la misma ciencia así llamada superior. Para la patrística empezó una vuelta a las fuentes cuando comenzó a confrontarse con los textos en las lenguas originales. En los orígenes, como ya aludimos, se requería un nivel a la par del auditorio. El auditorio científico contemporáneo supone una exigencia en el patrólogo que manifieste su seriedad. Los estudios contemporáneos de la patrología no pueden prescindir de la lengua en la que fueron escritos sus textos. Y en ese punto, ¿cómo no mencionar los aportes maurinos, belgas, vienenses o de Suscrétien? Esto requiere un mayor esfuerzo, dado que estas lenguas antiguas no son de uso corriente, se limitan a sedes humanistas y aún allí muchas veces no son bien valoradas. Sin embargo, el desconocimiento de las lenguas originales se debe cuidar del facilismo y la excesiva confianza en las publicaciones en lenguas modernas. Abrimos con este acto el doctorado de teología con orientación patrística. ¿No será el caso de volver a la exigencia de una propedéutica rigurosa? La dinámica y la estructura de los textos que se estudian
son fruto de personas, ambientes, circunstancias internas y externas a esos mismos ambientes y personas que los produjeron. Es importante recabar la acogida que tuvieron los textos que estudiamos, la influencia que ejercieron en sus ambientes en los tiempos sucesivos. El cultor de la ciencia patrística no puede caer en el mismo error de las ciencias frías, indiferentes al calor de lo humanístico. Los estudios patrísticos se ven exigidos hoy en día, aunque así debía serlo siempre, de una amplia visión de entorno en las 4 dimensiones, y no debe aplicar métodos que desarticulen los textos de sus circunstancias. Algunos, por desarticular estructuras, las desvinculan de un todo que los abarca. Así como en la antigüedad el escritor patrístico se puso en guardia ante corrientes filosóficas que pretendían sustraer al hombre de su esencial dependencia del creador, del misterio creador y salvífico de Dios, también hoy es necesario considerar inseparable la teología y la espiritualidad que subyace en nuestros textos. No son escritos indiferentes o inocuos, parangonables a textos indiferentes o inocuos. Solo pueden ser comparables con aquellos textos que expresan una total sumisión a una dimensión que supera la intraterrenalidad, aun cuando ellos no provengan de la profesión del mismo credo. Nada más. Muchas gracias.